que nos han facilitado desde el departamento. Y esta es una clase muy importante que les voy a dar en forma general porque es un tema tan extenso, ya que se caracteriza por presentar múltiples causas etiológicas. Hoy vamos a hablar entonces lo que es abdomen agudo. Ustedes pueden observar acá en el cuadro que está enumerado como 45.2 que hay causas quirúrgicas y no quirúrgicas de abdomen agudo. Del tema que hoy vamos a desarrollar es obviamente las que causan y requieren una intervención quirúrgica. Existen, de acuerdo a la clasificación de Christman, el abdomen agudo hemorrágico, el inflamatorio, que estaría como infección acá, el perforativo, el obstructivo, el vascular y otras causas más que son de origen no abdominal y que podrían simular un abdomen agudo quirúrgico. Para mencionarles algunos de ellos, el hemorrágico siempre va a estar a la cabeza del trauma abdominal. Luego tendremos en orden más o menos de frecuencia de presentación el embarazo ectópico roto, luego divertículos gastrointestinales, las úlceras, pancreatitis necrohemorrágica, etc. Pero dentro de los abdómenes agudos, probablemente el inflamatorio sea el más común y una de ellas, la primera causa de abdomen, de estas características es la apendicitis aguda y luego vienen las colecistitis, diverticulitis y aquí faltaría aumentar más la pancreatitis aguda, que puede dividirse en su forma edematosa y en la necrohemorragia. ¿Me están escuchando? Sí, Hola. doctor, buenas tardes. Por favor, doctor, no están tan enfocadas las diapositivas, no se ve toda la diapositiva, doctor. Por favor. Solo está. A ver, ¿ahora se ven? ¿Están observando bien la diapositiva? No, doctor, está mal enfocada porque se ve drome y abajo se ve crecido, o sea, falta sin y Buenas las tardes, palabras doctor. no En se mi ven. caso se ve entrecortada la imagen. Ya, a ver, un momento. Se ve agrandada, doctor. Sí, por favor, doctor. ¿Ahora ven? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Está bien? ¿Ahora está Sí. bien? Sí, doctor. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, proseguimos entonces. El abdomen agudo, como les decía, es un diagnóstico sindrómico y lo principal cuando se diagnostica como un síndrome, el segundo punto y el más importante es identificar la causa que la produce. Tiene varias definiciones, una de ellas es que es de origen múltiple, inespecífico, progresivo y potencialmente normal, y la evolución de los síntomas varían desde minutos hasta horas. En algunas otras definiciones que se encuentran en la literatura científica, vemos de que un dolor abdominal que tenga más de 6 horas de evolución, recién se debería, y tomen bien en cuenta eso, definir como un abdomen agudo. También se ha visto de que esta patología ocasiona alteraciones locales y sistémicas que dependerán, obviamente, de su causa etiológica y de su etapa evolutiva. Por lo tanto, requerirán, por su gravedad, de un diagnóstico y tratamiento oportuno, porque de eso va a depender el pronóstico que vaya a tener el paciente. ¿Con qué frecuencia ocurre? Vamos a encontrar esta enfermedad en todas las edades de la vida, pero es más frecuente en los pacientes jóvenes y adultos y luego posteriormente con algunas pequeñas variantes en la tercera edad. Es muy poco frecuente observar en los pacientes pediátricos porque las causas más comunes que las presentan raramente se observan en el paciente pediátrico.
Por lo tanto, para ustedes, a partir de los 15 años, debería ser una edad donde se podrían presentar un abdomen agudo. La mortalidad se va a depender si existe una sepsis de origen peritoneal a consecuencia de cuadros abdominales con perforación de vísceras huecas o, lo que es más importante hoy en día, el retraso en el diagnóstico y por ende el tratamiento que debe ser oportuno, porque cuando es tardío la mortalidad se incrementa. ¿Qué deben ustedes saber del abdomen agudo? En primera instancia, de que existen 3 tipos de dolor. El dolor llamado visceral es aquel que es un dolor poco definido, mal localizado, y como les dije en la primera clase, frecuentemente se debe a una inflamación del peritoneo visceral, y de ahí que sus características nos permitan no diagnosticar el lugar preciso o de qué vísceras se encuentra comprometida. Este dolor de tipo visceral puede ser medial, cuando hay un compromiso de las vísceras peritoneales o lateral, cuando compromete las vísceras retroperitoneales. Entonces, si ustedes ven con esta medial o lateral, probablemente no puedan realizar ningún diagnóstico. Sí vamos a ver de que se acompañan de algunos síntomas vagales, como por ejemplo náuseas, vómitos, etc. Y los dolores tipo visceral también pueden ser dolores referidos a través de los nervios frénicos y vagos, haciendo de que el hígado duele en el hombro derecho o del estómago en el hombro izquierdo. Y saben ustedes por el factor anatómico que no están en esa localización. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos buscar y encontrar, para tener un diagnóstico de más precisión, el dolor de tipo somático. Este dolor de tipo somático va a ser un dolor más localizado porque está inflamada el peritoneo parietal y las raíces de los mesenterios. Entonces el dolor será agudo, intenso y podrá ser entre superficial o profundo dependiendo de las estructuras anatómicas que sean comprometidas. Estos dolores siempre son agravados por el movimiento y se acompañan de una contractura muscular, como por ejemplo en los dolores apendiculares. Y el dolor referido está aquel producido porque la zona de estimulación va a compartir el segmento neurosensorial con la zona dolorosa y hay un compromiso de las ramas nerviosas, principalmente de la tercera y cuarta cervical, que estimulan la superficie peritoneal diafragma. El dolor ya clásico y conocido es en el ángulo superior de la escápula de los cuadros de colestitis aguda. Y para aquellos que han debido observar en alguna ocasión una cirugía laparoscópica, el dolor en el hombro derecho, pero ya no por efecto de la inflamación de la vesícula, sino por retención de CO2 dentro de la cavidad abdominal cuando no es adecuadamente vaciado. Este dolor, entonces, es un dolor típico referido que ha sido desplazado de la colestitis ahora al dolor por retención de CO2 en la cirugía laparoscópica. ¿Qué es muy importante que ustedes deben saber? Definir en primera instancia de que el abdomen agudo que están ustedes diagnosticando o tenga mejor un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, porque la evolución y el pronóstico del paciente dependerá de la inteligencia que tenga el médico tratante para diferenciar estos. Aquí pueden ver ustedes en este algoritmo que un abdomen agudo médico, si será, primero tener una cirugía innecesaria. Perdón un momento. Mil disculpas. De que si el abdomen agudo es de tipo médico y lo operan, van a tener una cirugía innecesaria y por último probablemente el tratamiento y el pronóstico sea peor. Entonces,
la única solución sería un tratamiento médico. En cambio, en el abdomen agudo quirúrgico, la cirugía va a ser la solución y si no se opera, van a presentarse complicaciones. Es un algoritmo que les va a orientar para saber la importancia de la diferenciación entre médico y quirúrgico. ¿Y cómo van a saber ustedes cuándo va a ser médico o cuándo quirúrgico? Previo a eso, les voy a dar algunas pequeñas informaciones. Entre las causas de dolor abdominal pueden ser secundarias, no solo a la irritación del peritoneo parietal, y como ven en esta fotografía, una perforación en el borde mesentérico del intestino delgado determina la evacuación de contenido intestinal y por lo tanto tendremos un abdomen agudo de tipo inflamatorio donde va a estar presente la peritonitis secundaria, no la primaria, que aquí está mal slide, tiene que ser siempre la secundaria, porque ya hemos visto de que en la primaria no existe una solución de continuidad y la infección se instala sobre una citis y con presencia de una traslocación bacteriana. Entre las causas entonces de tipo inflamatorio, las más comunes son la apendicitis, la colecistitis aguda, diverticulitis, que es nada más que la inflamación de un divertículo colónico, las pancreatitis y otras causas de tipo vascular y hemorrágico tenemos la rotura de embarazo ectópico, las obstructivas, las obstrucciones intestinales pueden también causar o dar un síndrome de un abdomen agudo, una obstrucción biliar aguda, una litiasis ureteral, la hipermotilidad intestinal cuando es de muchas horas de evolución llevará a un cansancio intestinal y semejará a un cuadro de obstrucción intestinal y otras también los aneurismas e infartos. Deben ustedes también conocer de que existen causas extraabdominales que se reflejan como un dolor abdominal y que no necesariamente los órganos intraabdominales son la causa de la patología de este dolor, sino que vienen desde tipo torácico, una neumonía basal derecha, simula una embolia pulmonar, cursa con un dolor abdominal, el infarto agudo de miocardio, principalmente de porción diafragmática, va a producir también dolor abdominal, la rotura esofágica, sea su esófago torácico o abdominal, también nos puede dar. El dolor neurógeno de tipo radicular, el tabes dorsal y principalmente la epilepsia abdominal, un cuadro que se lo habla desde hace algún tiempo, que dan cuadros de dolor muy intenso. Entre las metabólicas podemos referir la diabetes mellitus, la cetoacidosis, la insuficiencia renal, porfirias, insuficiencia suprarrenal. Vean en este cuadro de un artículo científico que fue desarrollado hace muchos años, pero la utilidad radica en que el dolor abdominal de consulta que tienen los pacientes en los hospitales frecuentemente llega al 34 hasta el 40% en algunas ocasiones como un dolor de tipo inespecífico, donde no se puede determinar las causas en primera instancia. Y también en este capítulo inespecífico caen aquellas causas, dolores abdominales de tipo médico y que no nos requieren una intervención quirúrgica, que son meras patologías inflamatorias pequeñas que no desencadenan un cuadro de estas características. En segundo lugar, en este estudio se ve que en el 11 tenemos los cálculos renales, perdón. Luego, recién viene la apendicitis aguda, en un 7.5%, cuadros de obstrucción, 6%, patología ginecológica. Ese es el orden de presentación que frecuentemente se ven en los servicios de emergencia y en las consultas quirúrgicas de todos los hospitales generales. Ya saben esta división de los 9 cuadrantes que los han llevado ustedes en semiología y su representación de los órganos. ¿Ya? Aquí no vamos a avanzar más que
ustedes vean estas imágenes y que se puedan orientar. Bien, aquí una pequeña reflexión para ustedes en el cuadrante inferior derecho. Es el lugar de la primera causa de abdomen agudo, que es de la apendicitis aguda. Pero si ustedes observan un poco más abajo, encuentran salpingitis aguda, rotura de folículo, de Graf, embarazo ectópico roto, quiste de ovario complicado, enfermedad inflamatoria pélvica, etc. Entonces, este cuadro es muy importante porque se debe diferenciar los métodos de diagnóstico entre el varón y la mujer. ¿Alguien me podría decir cómo podemos diferenciar los métodos de diagnóstico entre un varón y una mujer? ¿Qué otro estudio podríamos utilizar? Si alguien me puede aclarar, jóvenes. ¿Han escuchado, no? Sí. ¿La pregunta? ¿Tiene alguien para responder algo? ¿Están escuchando, jóvenes? Porque me da la impresión de que estoy hablando solo. ¿Están escuchando, no? Sí, doctor. Ya. Bueno, ya que no, yo quiero que ustedes participen en la clase porque si no, se hace muy monótona y no logro saber si ustedes están comprendiendo bien. Todo dolor en el cuadrante inferior derecho en un varón, ¿qué diagnóstico debería ser? O por lo menos en la fosa ilíaca derecha. A ver, Apendicitis. aguda, ¿no ven? Y si hay un dolor en la fosa ilíaca derecha en una mujer, ¿qué diagnóstico deberíamos poner? Bien. Podría ser un embarazo ectópico roto. Folículo de Graf roto. Ya, ustedes entonces están dando la respuesta. Podríamos tener un folículo de Graf, un embarazo ectópico, un quiste de ovario complicado. Entonces, ¿qué ayuda diagnóstica más requeriríamos? ¿Cómo van a diagnosticar entonces variedades de patología en la mujer? Una ecografía, doctor. Es una ecografía. Entonces, ¿qué deberían hacer para que ustedes graben conceptos? Paciente, varón que vean con dolor en fosa ilíaca derecha, el diagnóstico es apendicitis aguda hasta que se demuestre lo contrario. Como diagnóstico clínico, ¿me están entendiendo? Pero cuando encuentren una mujer dolor en fosa ilíaca derecha, no puede ser su diagnóstico de certeza una apendicitis aguda porque existen genitales internos a ese nivel y que podrían simular un cuadro de una apendicitis aguda. Entonces, el diagnóstico clínico en una mujer de dolor en fosa ilíaca derecha se complica más cuando no se cuenta con una ecografía. Para aclararles mejor la figura, todo diagnóstico probable de apendicitis aguda en una paciente del sexo femenino debe ir acompañado de una ecografía abdominal. ¿Me han entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ¿Por qué? doctor. Porque la ecografía abdominal les va a permitir hacer un diagnóstico diferencial y descartar patologías de ovario y de trompas uterinas. En cambio, en el varón no vamos a encontrar otros órganos más que el apéndice secado. ¿Me comprenden? Entonces, no puede haber, y esto con fines legales para ustedes también, para que aprendan, un diagnóstico de apendicitis aguda si no está respaldado además con una ecografía que certifique. La ecografía no solo les va a descartar patología ovárica o tubárica, sino que también les va a confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda, que hoy en día ya está bien reglado y se puede determinar. ¿Ya? Las adenitis mesentéricas son patologías que se las encuentran más en pacientes pediátricos, pero que también producen dolor en la fosa ilíaca derecha. Su cuadro de diagnóstico diferencial, ¿cómo podrían ustedes ayudarse para presumir o tener una impresión de que probablemente sea una adenitis mesentérica? Previa a la presentación del dolor en fosa ilíaca derecha, debería haber una inflamación de la orofaringe y existir ganglios a ese nivel que nos determinaría de que
probablemente tenga una adenitis mesentérica. ¿Qué es la adenitis mesentérica? Nada más la inflamación de los ganglios del mesenterio del intestino delgado. Otros son la ileitis regional, el ciego perforado y las hernias. Entonces, en la clasificación de Bocuse, es una cuando se ven varias patologías, ha ayudado en algo esto de grupos A, B y C. En el grupo A, por ejemplo, ponen, según Bocuse, que los padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata son la apendicitis aguda complicada o no complicada, porque requiere también la no complicada con absceso o perforación, requiere también intervención quirúrgica, las obstrucciones intestinales con estrangulación, perforaciones de víscera hueca, colecistitis agudas complicadas, aneurismas, quistes de ovario, pancreatitis aguda, etc. Todas ellas entran en el grupo A, que van a requerir una cirugía inmediata. Los del grupo B son los que no requieren cirugía de emergencia, ¿me están entendiendo? Porque sí, algún momento van a requerir, por ejemplo, un absceso hepático, si bien el drenaje percutáneo es la primera intención que se debería tener, pero cuando son muy grandes o múltiples, la única opción es la cirugía. Entonces, que no requieren cirugía, aquí habría que aumentar más, y acuérdense de eso, para el grupo B, una cirugía de emergencia. No requieren cirugía de emergencia o de urgencia, pero sí una cirugía tarde o temprano puede ser la solución para estos tratamientos. Infecciones de las vías urinarias que cursen con cólico nefroureteral, por ejemplo, ahí sí se va a requerir cuando el cálculo es muy grande, que está impactado a nivel de los ureteres, no va a poder ser eliminado y va a requerir cirugía. Procedimientos ginecológicos en la enfermedad pélvica inflamatoria que está producida por la gonorrea como una causa común, algún momento pueden requerir cirugía cuando se forma un absceso localizado. El dolor por la ovulación puede presentarse si cursa con un sangrado en mediano volumen dentro de la cavidad abdominal. Esto va a producir una irritación peritoneal y va a requerir también una intervención quirúrgica. ¿Me están entendiendo? Los dolores intermenstruales, como las dismenorreas, que se presentan cuando existen implantes de mucosa uterina, sean en los ligamentos del útero o en otro lugar, en algunas ocasiones también han requerido cirugía. Como ven, la palabra de la no cirugía no se debería utilizar, sino una cirugía diferida en muchas de estas enfermedades. Y en la clasificación del grupo C, padecimientos extraabdominales que simulan un abdomen agudo, acá ya tenemos varias causas o causas médicas que sí se las debe reconocer para no cometer la iatrogenia de operarlo e intervenir al paciente innecesariamente y de paso complicar la evolución de sus enfermedades. Hagan de cuenta de que está cursando con un infarto agudo de miocardio. Y si ustedes lo someten a una intervención quirúrgica, el pronóstico va a ser funesto para ese paciente, porque aún teniendo antecedentes de infarto 6 meses atrás, el pronóstico es muy malo y no se debería intervenir quirúrgicamente a los pacientes. Entonces, peor si está sufriendo en el momento esta enfermedad. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué va a ser lo básico para que ustedes hagan un buen tratamiento de un paciente que cursa con un abdomen agudo? Los 3 pilares fundamentales: la historia clínica, que se refiere aquí como la anamnesis, el examen físico exhaustivo y los estudios auxiliares o de apoyo diagnóstico que les va a permitir afinar su diagnóstico. En la historia clínica se debe ver de que este cuadro se ha iniciado súbitamente o en forma insidiosa, pero que se ha sostenido en el tiempo y que tiene más de 6 horas de evolución. Deben acá ustedes tener un interrogatorio minucioso de cómo son las características de ese dolor, y ahí está el mnemotécnico de Alicia, que ustedes ya lo han comprendido y lo han llevado en semiología. Alteraciones o cambios en las menstruaciones en cambio de ser mujer. Otro punto importante: cuando están viendo una paciente del sexo femenino, datos importantes son preguntar sobre la regla, porque
Ahí puede estar una de las posibles fuentes para el diagnóstico de esta enfermedad. Medicamentos o psicofármacos ingeridos, antecedentes de cirugías para que nos orienten hacia, ejemplo, una obstrucción intestinal por bridas y adherencias, antecedentes patológicos que hayan sido diagnosticados o tratados previamente, como úlceras pépticas, cólicos biliares, diabetes, etc. Y antecedentes de viajes recientes hacia países donde existen malas condiciones higiénicas o alimentarias, pueden también de alguna forma orientar. En el dolor, deben ver qué tipo es, las características, la cronología, su intensidad, localización y radiación, que les decía con el mnemotécnico de Alicia, qué condiciones lo agravan o lo alivian, y si existen historias de dolores similares y síntomas asociados. Un punto importante que ustedes deben tener en cuenta también al observar a los pacientes es de que el portador de esta enfermedad sea lo suficientemente sincero en la explicación de sus síntomas y no tenga patología psiquiátrica o de tipo neurológica, porque a veces pueden referir dolores en el abdomen donde no se encuentra una explicación lógica y no existe una patología orgánica, y todo es producto de una enfermedad mental. En estos diagramas, el sitio de localización de los dolores más comunes, en el epigastrio de la pancreatitis, pero más que en el epigastrio es un dolor de tipo de forma de cinturón que se extiende hacia la región dorsal, cuadrante superior derecho de la colecistitis, fosiliaca derecha apendicitis, fosiliaca derecha también de los abscesos, embarazos ectópicos, en la fosiliaca izquierda las diverticulitis, también en la parte medial o en el mesogastrio, rotura de aneurisma, etc. Otra de las manifestaciones también que vamos a ver a nivel del mesogastrio, obstrucciones del intestino delgado, un poco más abajo en hipogastrio del intestino grueso cuando está afectado el recto, porque si se trata de un segmento más alto vamos a encontrar en otro lugar el dolor. Los cólicos renales, que saben un dolor que se inicia en la región lumbar y se refiere hacia la región inguinal, es característica de esta enfermedad. ¿Qué síntomas principales podemos encontrar? Los inespecíficos, como son la náusea y los vómitos, pero que se vuelven específicos cuando existen obstrucciones intestinales, el vómito principalmente. El vómito será más voluminoso y más frecuente cuanto más alta es la obstrucción. Ejemplo, si se obstruye a nivel del yeyuno proximal, los vómitos serán de muy alto volumen y frecuentes. Si la obstrucción se localiza en el hígado terminal, será menor cuantía los vómitos y podrían ser de características fecaloideas, o sea, como si fueran heces fecales, etc. También podemos encontrar diarrea o constipación, ictericia, que nos orienta hacia una malfunción hepatobiliar, la fiebre que van a estar en las de tipo inflamatorio, y algo que caracteriza frecuentemente al abdomen agudo es de que cursan con anorexia o hiporexia, por lo menos. Hiporexia, una disminución del apetito. Distensión abdominal y otros signos. En el examen físico se debe ver en la inspección la fase que adopta el paciente que cursa con peritonitis. Aquel que cursa va a tener una fase específica, que es un paciente ansioso, que está con posición fetal, engatillado, tocándose el epigastrio y doblado. Y en el abdomen vamos a encontrar que si existe alguna asimetría, si se trata de una obstrucción intestinal, sea del intestino delgado, que es una distensión simétrica, pero cuando es del intestino grueso es asimétrica, más en el flanco y fosiliaca izquierda, cuando es un bulbo de sigmoides, etc. Cómo está el peristaltismo, cómo se encuentran, si se pueden palpar masas visibles en la palpación. En la auscultación es útil determinar
los ruidos intestinales, si están aumentados o disminuidos, y cuándo vamos a encontrarlos acelerados o disminuidos. Pero existe un signo que se denomina el silencio sepulcral, donde no se ausculta los ruidos intestinales. ¿Alguien me podría decir qué patología provoca esta enfermedad? ¿Quién me puede decir? Un hilo paralítico, doctor. No, aún en el hilo paralítico más intenso van a existir ruidos intestinales esporádicos, pero van a estar presentes. El silencio sepulcral, Peritonitis, doctor. no, van a encontrar también ruidos hidroaéreos esporádicos. Infarto de... ¿Perdón? Sí, está bien. Infarto de intestino delgado, tal vez, doctor. Ya. Se denomina trombosis mesentérica. Una trombosis mesentérica extensa, o sea, que es la presencia de coágulos a nivel de los vasos venosos o arteriales del intestino delgado y del grueso, provocan lo que se denomina el signo de silencio sepulcral. No va a existir ningún ruido hidroaéreo o intestinal. ¿Por qué? Porque cuando se ausculte ese silencio, indica de que las asas intestinales se encuentran necrosadas, por lo tanto muertas, y no va a haber ningún movimiento. ¿Entendido? En la percusión es otra parte del examen semiológico abdominal que les va a ayudar para ver entre matidez y timpanismo. El timpanismo, presencia de aire, matidez, presencia de líquido a ese nivel. Y la palpación, que es el factor más fundamental y que quiero que aquí me entiendan ustedes para diagnosticar. ¿Cuál será el factor más importante de la palpación o el signo más importante para determinar que el abdomen agudo que ustedes están viendo sea de tratamiento médico o quirúrgico? ¿Quién me puede decir? El dolor. ¿Qué característica, pero del dolor? Dolor al rebote. Muy bien. Si ustedes tienen un abdomen que está muy adolorido o poco adolorido, pero tiene signos de irritación peritoneal, signos de Bloomberg positivo, ese abdomen es quirúrgico e independiente de la patología de sospecha que nosotros tengamos como causa primaria del síndrome de abdomen agudo, es quirúrgico. En otras palabras, si su diagnóstico de abdomen agudo cursa con signos de irritación peritoneal, ese abdomen se vuelve quirúrgico, independiente de que tengan la sospecha de que tiene una neumonía basal derecha, pero si está con signos de irritación peritoneal, algo ha debido suceder dentro del abdomen que provoque inflamación del peritoneo visceral y del parietal, y por lo tanto, lo más probable para su tratamiento es que requiera una intervención quirúrgica. ¿Me han entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, lo primordial y para sellar el conocimiento en esta parte es de que los signos de rebote de irritación peritoneal presentes son los únicos que clínicamente, acuérdense, les va a ayudar a ustedes a determinar si es un abdomen agudo quirúrgico o médico. Y aquí tenemos algunos signos clínicos que son propios de cada patología, el de McBurney en el apéndice, el de Bloomberg también en el apéndice, pero que ahora es un signo universal para la irritación peritoneal, el de Murphy para la vesícula, el del obturador para el apéndice, lo mismo Soa, Ropsey y Aron, etc. ¿Qué exámenes complementarios ustedes encontrarán? Nuevamente, en el hemograma común y corriente, ustedes lo que deben determinar es dos cosas. Uno, si ese recuento leucocitario, junto con la presencia de neutrófilos y de formas jóvenes como los callados, les indican que hay una desviación a la izquierda y que existe un proceso infeccioso. Y en segundo lugar, si la hemoglobina y el hematocrito están en valores bajos, que cursan con una anemia o están en valores normales. Los electrolitos séricos
más la urea y la creatinina, les van a indicar a ustedes el grado de hidratación de ese paciente en el momento que están obteniendo la consulta. ¿Me entienden? Si tiene una urea y creatinina elevada, significará que está cursando con una insuficiencia renal, y si los electrolitos están aumentados o disminuidos, que cursan con una deshidratación. Las pruebas de función hepática y enzimas pancreáticas les van a orientar hacia un diagnóstico etiológico de alteración hepática vesicular o de enfermedad pancreática. Los gases arteriales les indicará si está con acidosis, con hipoxemia, con hipercapnia. Los urocultivos, si complementan, si estamos pensando en una infección urinaria, y aquí el factor de diagnóstico más importante también para el sexo femenino, pedir siempre una prueba de embarazo. Aunque ella les haya confesado que haya sido hace poco tiempo su periodo y que esté convencida de que no está embarazada, no es por ser malicioso, pero siempre se debería pedir una prueba de embarazo en las pacientes. ¿Por qué? Para documentar con fines legales de que si podría existir alguna complicación o estar embarazada, y el tratamiento que ustedes le den sin contemplar esto cause daño en el feto, o directamente porque podría ser una de las manifestaciones su embarazo de dolor abdominal. ¿Me han entendido? Condición sine qua non en mujeres en edad fértil, a todas ellas hacerle una prueba de embarazo. No van a pedir a su abuelita de 80 años una prueba de embarazo, porque sería de más. Y por último, los estudios de imágenes, que son de los más importantes. Desde la radiografía de tórax, que ya se considera una parte de las pruebas básicas que se debe tomar a un paciente, hasta las de abdomen, cuando se sospechan principalmente patología de tipo obstructiva intestinal, aunque también puede ayudar si existen algunos cálculos radioopacos, como por ejemplo en los renales o en los vesiculares, si existen niveles hidroaéreos, aire subdiafragmático, etc. En la radiografía de abdomen es importante estos hallazgos, pero el aire subdiafragmático solo ustedes la pueden documentar en la radiografía de tórax posterior anterior o en la lateral, como les hablé el día de ayer. Hoy en día también es fundamental y un estudio básico la ultrasonografía abdominal, que nos permitirá complementar nuestra sospecha diagnóstica clínica con los estudios de la ecografía, que nos pueden reportar cómo está la vesícula biliar. Está mal acá, es colecistitis aguda, la aerobilia, que es nada más aire dentro de la vía biliar y que se debe a fístulas, colecistos duodenales o colecistos gástricas, donde haya comunicación del tubo digestivo con la vesícula biliar, pancreatitis, abscesos, etc. Es muy importante la ecografía, y además también nos puede documentar alguna patología ginecológica que vaya a tener el paciente. La tomografía computarizada también es otro instrumento básico hoy en día, pero si ustedes tuvieran la oportunidad de pedir otro estudio además de la tomografía, yo les aconsejaría que pidan la resonancia. La resonancia, que antiguamente se pedía solo para patología de columna vertebral por la claridad de sus imágenes, hoy en día es un estudio que supera con mucho en cuanto a utilidad para identificar desde pequeñas lesiones y tener mayor sensibilidad en la detección de patologías que la tomografía. La resonancia es mejor que la tomografía, pero no en todos los hospitales tenemos resonancia o se puede encontrar, y su costo también es más elevado. Entonces, con una tomografía computarizada de abdomen contrastada, les va a permitir tener un diagnóstico adecuado. Si ¿creen ustedes que la hemorragia se trata de un abdomen agudo hemorrágico y se puede detectar, en ejemplo, un caso de un trauma de hígado? Las angiografías no solo que van a identificar el lugar donde está sangrando el vaso arterial, sino que también en los grandes centros están haciendo embolectomías por vía percutánea. Se entran a través de la vena femoral, hacen la embolización de la vena o del vaso arterial
entre la vena femoral y la arteria femoral, y se evita la cirugía. Es un otro gran paso donde los estudios y maniobras percutáneas en algunas ocasiones están superando al accionar quirúrgico. La resonancia, como les dije, sus altos costos y falta de disponibilidad, pero es un estudio muy bueno. Y algo que se ha vuelto como un método exploratorio, si bien antes se conocía la exploración abdominal por vía abierta, ahora le están utilizando también la laparoscopía exploratoria, que puede ser no solo diagnóstica, sino también terapéutica. Disminuye los costos y el periodo de convalecencia y reduce el tiempo de hospitalización. Hasta ahí todo bien para aquellos que son muy afectos a utilizar este procedimiento, esta nueva técnica quirúrgica en todos los pacientes. Pero no se olviden de que esta es una cirugía más. Entonces, lo que menos deberíamos llegar es a una laparotomía o una laparoscopía exploratoria, porque no es solo observar ahí adentro, sino es someter a un paciente a una anestesia general, y en estos tiempos de COVID es prohibitivo estar interviniendo a los pacientes si no es una causa de una emergencia quirúrgica per se que nos obligue. Manejo inicial en todo paciente que tenga sospecha de abdomen agudo en primera instancia, y que métanse bien en la cabeza, chicos, debe ser hospitalizado, no puede ser tratado ambulatoriamente. Requiere una supervisión constante y detección de su patología abdominal a través de un monitoreo de los signos vitales, y de lo primero que es que no se debe dar ningún analgésico o antiespasmódico, cualquier otro medicamento que calme el dolor, hasta que no se tenga un diagnóstico de precisión de la causa que está produciendo ese abdomen. ¿Por qué? Porque si ustedes dan un analgésico al paciente, van a enmascarar su principal síntoma, como es el dolor, y van a tomar después determinaciones médicas o quirúrgicas a destiempo, porque hasta que pase el efecto del analgésico el paciente va a estar más tranquilo y van a creer ustedes que no se trata de un verdadero abdomen agudo. La sonda nasogástrica no solo ayuda para examinar el contenido gástrico y descartar otras patologías, sino también permite que en casos de intoxicaciones se pueda hacer lavados gástricos. La sonda vesical se coloca para medir la diuresis, cateterismos venosos, y si el paciente está en condiciones complicadas, es mejor hacer un cateterismo subclavio para tener un manejo de los pacientes. Y si estamos ante la presencia de una patología inflamatoria, la antibiótico terapia de amplio espectro es la más indicada. Lo básico en el manejo inicial de un paciente con abdomen agudo es un control seriado del examen físico por el mismo equipo médico quirúrgico. Este es otro punto importante que deben grabarse. No puede ser de que un cirujano X interne a un paciente con sospecha de abdomen agudo, luego pase a las salas, el cirujano Y le vea, y después de 2 horas pase a manos de otro y el cirujano Z siga viéndolo. Los controles que no son por el mismo equipo médico quirúrgico desvirtúan la valoración de ese abdomen y probablemente se esté produciendo un diagnóstico errado y una conducta no adecuada. ¿Ya? Entonces siempre debería tratar de ser el mismo cirujano que lo ha hecho al ingreso hasta el final, hasta confirmar o descartar un abdomen agudo quirúrgico. Control seriado de las funciones vitales, apoyo nutricional, y luego, una vez realizados todos los procedimientos y teniendo el diagnóstico, se ingresa al cirujano. ¿Qué complicaciones vamos a encontrar? Más de tener un abdomen agudo, va a cursar con peritonitis, con sepsis, con hipovolemia, desequilibrio, y ustedes ven otro tipo de complicaciones más. Una patología compleja, pero que puede ser, si es diagnosticada a tiempo, tratada adecuadamente
y con un personal capacitado tener una buena evolución y no tener una mortalidad. ¿Entendido? Eso sería todo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ninguna, doctor. Bueno, bien. El día de mañana vamos a concluir con el último tema que me toca exponer. Y bueno, ha sido un gusto pasar con ustedes. Espero de que hayan sido comprendidos los temas, de que les guste. Y en conclusión, ustedes me comunican si tienen algún otro problema más. ¿Ya? Está bien, ¿Está bien? está bien, doctor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Listo. Gracias. Buenas noches, que les vaya bien.